Hola, mi nombre es Carla Alejandra Díaz Romero y soy el número 9 de la lista de la materia de Tratados y Acuerdos Comerciales y de Inversión Internacionales, y el día de hoy les voy a hablar sobre la nulidad de los tratados internacionales. Esta figura jurídica no solo tiene relevancia teórica, sino que impacta directamente en la práctica diplomática, comercial y económica de los estados. A lo largo de esta presentación exploraremos qué significa que un tratado sea nulo, qué causas pueden provocar esa nulidad y cómo se invoca formalmente y pues qué efectos tiene esto. También revisaremos casos relevantes y la importancia que esto tiene para un país como lo es México y que participa pues activamente en tratados internacionales. Y empezamos con ¿qué es la nulidad de un tratado? La nulidad de un tratado se refiere a que ese acuerdo nunca tuvo validez legal desde su origen. No estamos hablando de suspenderlo temporalmente o darlo por terminado, sino de declarar que nunca debió haber producido efectos jurídicos por haberse firmado bajo condiciones incorrectas. La nulidad está regulada por la Convención de Viena de 1969 en sus artículos del 46 al 53, lo cual nos demuestra su importancia como parte del marco normativo que rige la celebración de tratados entre todos los estados. Ahora que ya sabemos qué es la nulidad, podemos distinguir dos tipos de nulidad. La nulidad absoluta ocurre cuando un tratado viola normas imperativas del derecho internacional, conocidas como normas ius cogens, por el latín. Estas normas son tan fundamentales que no admiten ninguna excepción. Mientras que por otro lado tenemos la nulidad relativa, que se da por errores en el consentimiento. Por ejemplo, cuando un representante no tenía autoridad para firmar. Esta sí puede corregirse si la parte afectada no la impugna en un tiempo razonable. Ahora, según la Convención de Viena, hay varias causas por las cuales se puede declarar nulo un tratado. En primer lugar, el artículo 46 nos indica que si se violaron normas internas sobre quién puede celebrar tratados, por ejemplo, si no fue aprobado por el Congreso en México, el tratado puede ser nulo. Por otra parte, está el artículo 48, que habla del error. Si el Estado firmó el tratado basándose en un hecho equivocado y esencial, puede alegar alguna nulidad. Y por último, el artículo 49, que señala el dolo. Si un Estado fue engañado intencionalmente por otro al firmar el tratado. Siguiendo con las causas, tenemos tres más, la verdad igual de graves. En el artículo 50 nos dice sobre la corrupción, que si el representante del Estado fue sobornado para firmar el tratado, este carece de validez. Mientras tanto, en el artículo 51 nos habla sobre la coacción sobre el representante, que dice que si se utilizó intimidación o amenaza contra la persona que firmó, sigue siendo nulo. Mientras que en el artículo 52 habla sobre la coacción sobre el Estado y dice que si el tratado se firmó bajo amenaza de uso de la fuerza, este va directamente contra la Carta de la ONU, que prohíbe que los tratados se impongan sobre la fuerza. El último caso de nulidad es el más severo, es el del artículo 53, que se refiere a los tratados que contravienen normas de ius cogens. Estas normas son tan fundamentales como la prohibición del genocidio, la tortura o la esclavitud, que ningún tratado puede contradecirlas. Si un tratado lo hace, es automáticamente nulo, sin importar si las partes estaban de acuerdo en firmarlo. Ahora, ¿cómo se declara nulo un tratado? Primero, el Estado que alega la nulidad debe notificarlo por escrito a las otras partes, explicando claramente la causa. Si no se llega a un acuerdo, entonces se debe recurrir a mecanismos pacíficos como la negociación, el arbitraje o incluso acudir a la Corte Internacional de Justicia. Este proceso refleja el principio de solución pacífica de controversias en el derecho internacional. Cuando un tratado es declarado nulo, se considera como si nunca hubiera existido jurídicamente. Esto se conoce como efecto ex tunc. Esto significa que debe cesar inmediatamente su aplicación, y si ya se realizaron actos o prestaciones con base en él, se deben devolver en la medida de lo posible. En algunos casos esto puede ser complicado, pero es el principio legal que lo rige. En la historia, varios tratados han sido impugnados por estas razones. En algunos ejemplos podemos encontrar el de 1938, el Anschluss o anexión de Austria por Alemania,
que se dio bajo coacción, lo que lo hace un caso clásico. Algunos otros puede ser el tratado entre Japón y Corea de 1905, que fue firmado tras una ocupación militar, que también ha sido considerado inválido. Otro puede ser el tratado de Sykes-Picot de 1916, que fue muy criticado por ser secreto y por contradecir otras promesas hechas a los pueblos árabes. Y uno más reciente fue el de los acuerdos de Minsk, relacionados con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han sido cuestionados por haberse firmado bajo presión militar. Y así como esos casos, pueden existir muchísimos otros en el mundo. Pero para México, este tema no solo es teórico. México es parte de tratados muy importantes, como lo es el TEMEC o el TIPAD, que tienen impactos diferentes en nuestra economía. Si alguno de estos tratados se firmara sin cumplir nuestras normas constitucionales, podría ser impugnado por nulidad. Por eso es esencial que el país garantice procesos adecuados y respete tanto el derecho internacional como el internacional. Todo esto para evitar conflictos jurídicos y para poder proteger nuestra reputación. En conclusión, la nulidad de los tratados es una herramienta jurídica clave para asegurar la legalidad y la justicia en las relaciones internacionales. Este nos garantiza que los tratados se celebren de manera libre, sin fraude, sin corrupción o coacción. Además, es una figura que protege a los estados, especialmente a los menos poderosos, ante imposiciones externas. Para un país como México, con una política exterior activa, conocer y aplicar correctamente estos principios es indispensable. Todo esto para que podamos tener una participación responsable y soberana en el escenario global.